Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, un día muy conmemorativo. No de celebrar, de conmemorar mayo 1 del año 2022. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Rusia, Argentina, Chile, Venezuela, Suecia, Bolivia, Brasil y Cuba. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que nos están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos para que nos generemos un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. 39.002.239 colombianos están habilitados para poder votar en las elecciones de presidente y vicepresidente. Finalizó la primera etapa de consolidación de resultados de los escrutinios de las votaciones para Senado de la República de Colombia. En el encuentro por la paz en Venezuela hubo participación, evidentemente, de Colombia y fragmento de estallido social en nuestro querido país colombiano. Presidente ucraniano no tiene poder en su país. Disputas del frente gobernante en Argentina. 1 de mayo en Chile. Suecia cree que Putin les invadirá. Baja tasa de inflación. Rechazo al aumento salarial y la denominación mestizo en Bolivia. Y más del 40% de las florestas destruidas en el mundo están en Brasil. Así es, como usted mencionó, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Es en conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada de reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia hacemos extensiva la invitación de velar por la garantía, en este caso de los derechos laborales, acudir a los entes de control y jurisdicción laboral para que se les declare los derechos individuales y colectivos. Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores, un día unitario, combativo y revolucionario, que muchos consideran como el Día de la Francachela. Así es, más de uno están mientras nosotros estamos tratando de tenerle informado, querida audiencia. Otros mirando el fútbol porque es mejor así, ¿no? Para olvidar el hambre. Olvidando a los mártires de Chicago, que ofrendaron sus vidas por nuestra dignidad. Oiga pues, por el año 1829, la Guerra de Secesión había interrumpido el crecimiento de las organizaciones sindicales, cuyo punto de partida data desde 1829, con un movimiento que solicitó la implantación de la jornada de 8 horas de trabajo en el estado de Nueva York, la cual, como debió y debe ser aún, este torrente obreril de Nueva York, incluso de inmigrantes, europeos y demás, comienzan a darle un rumbo por más reivindicaciones, los que para esa época fueron denominados como anarquistas, esto entre comillas, los unos, también los socialistas y los sindicalistas, trabajando de la mano hombro a hombro por sus reivindicaciones. Ediciones América Nueva de esa época, allá en Montevideo por el año 1962, afirma, abro comillas, el origen del 1 de mayo, la guerra social en Chicago, y dice además, se preparó largamente durante una huelga general sincronizada para el 1 de mayo en el año 1886, y a manera muy resumida, nos da cifras que de por sí solas son satisfactorias, teniéndose en cuenta la época donde la explosión demográfica no era tan alta como en nuestros tiempos. Y veamos, claro que antes de veamos, hay que tener en cuenta pues que no solamente fueron las marchas, y no lo que se celebra o se conmemora el día de hoy, querida audiencia, de su noticiero Radio Clarín de Colombia. No es que la patronal haya reducido de 12 o de 24 horas a 8, no. Lo que estamos hoy recordando, conmemorando, es la masacre cruel por parte de la patronal allá en los Estados Unidos. Y no hay derecho a olvidar. Tenemos que recordar a aquellos nuestros mártires, sobre todo aquellas señoras que fueron quemadas, incineradas en las plantas de trabajo donde pararon contra la patronal para que se redujera a 8 horas de trabajo. Es lo que estamos conmemorando el día de hoy, para que ese esfuerzo no haya quedado en la tierra estéril del olvido. Llegado el 1 de mayo, no menos de 5.000 empresas de 350.000 obreros entraron en huelga en Chicago,
donde nos cuenta José Martí, aquel cubano de otrora Cuba socialista, y de la misma Cuba hoy socialista, que algunos obreros laboraban jornadas hasta de 18 y 24 horas diarias, tanto que nunca veían la luz del día, ni tenían tiempo para compartir con familia, etcétera, y así los uribestias hoy diciendo que es que los de la izquierda jodemos mucho, que molestamos mucho, que es que queremos todo regalado. No, si es que si fuera regalado los uribestias hoy, ¿por qué están cobrando sueldito en el Congreso de la República? Ah, porque gracias a esos mártires de Chicago y a esos mártires en la actualidad que seguimos luchando por nuestros derechos, ellos allá tienen unos 36 millones de pesos que se embolsillan cada mes sin trabajar, pero sin embargo dicen que para qué fregamos luchando por mejor estabilidad y salarios dignos y jornada digna y laboral. Pero que a partir de ese momento, algunas empresas accedieron a rebajar el horario a 12, a 10 o hasta 8 horas, porque eran 18 y 24, siendo en esta última, que es la reivindicación de los mártires de Chicago, fueron más de 125,000 obreros los beneficiados, 75,000 más a fin del mes y otros 50,000 más un poco más tarde. Esa es la historia, querida audiencia, muy resumida de su noticiero Radio Clarín de Colombia, para que muchos no crean que es que hoy es el día del consumismo, porque hoy le abrieron los grandes centros comerciales para que usted vaya y entregue el poco dinerito que su amo le ha entregado por 64 y más horas de trabajo. Ampliamos hechos noticiosos, ahora desde Colombia. 39.002.239 colombianos estamos habilitados para votar en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República 2022. Del total de los ciudadanos que conforman el consenso electoral para las elecciones presidenciales de 2022, 20.111.908 corresponden a mujeres y 18.890.331 corresponden a hombres. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 12.513 puestos de votación en Colombia y en el exterior, donde se habilitará un total de 102.152 mesas. Un total de 39.202.039 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y en el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2022-2026, que se celebrará el próximo domingo 29 de mayo de 2022, y por lo tanto hacemos la invitación para que todos los colombianos salgan a sufragar. En Colombia, 38.029.475 ciudadanos. De esos corresponde a 19.582.821 mujeres y 18.446.654 hombres, que podrán sufragar en 100.809 mesas de votación que se instalarán en 12.263 puestos, de tal manera que 5.174 corresponderán al área urbana y 7.089 en el área rural. Por otra parte, en el exterior, 972.764 personas, que corresponden a 529.087 mujeres y 443.677 hombres, que están habilitados para votar en 1.343 mesas distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países. El periodo de votación en el exterior, recordemos que inicia el lunes 23 de mayo y finaliza el 29 de mayo. Como otro hecho importante en Colombia, informamos a la audiencia de Radio Clarín de Colombia que finalizó la primera etapa de consolidación de resultados de los escrutinios de las votaciones para el Senado de la República. Para la consolidación de dichos resultados se utilizó el software de escrutinio nacional para las elecciones del 2022, en atención a un fallo del Consejo de Estado y proveído por la multinacional Indra y operado por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que para la otrora algunos expresidentes han criticado, y en efecto es porque no sacaron los votos que ellos estaban contabilizando. La Registraduría Nacional del Estado Civil cumplió con la Secretaría Técnica del proceso de escrutinio de las votaciones del pasado 13 de marzo. A su vez, con el propósito de brindar plenas garantías, permitió el acceso de información a todas las agrupaciones políticas con el propósito de despejar esas incertidumbres, esas cizañas por algunos politiqueros. Es de señalar que las organizaciones políticas han tenido asiento en la sala de la auditoría del software de escrutinio nacional para las elecciones del Congreso de la República del 2022. La Registraduría Nacional
de Colombia advierte que en atención a un fallo del Consejo de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil adquirió el software de escrutinio nacional para las elecciones de este año, el cual es propiedad exclusiva del Consejo Nacional Electoral y es operado únicamente por magistrados para garantizar así un proceso democrático, participativo y transparente. De tal modo que vamos ahora a ampliar hechos noticiosos a nivel internacional. Casi que no se termina ese periodo contable, donde fuera en la vecindad ya habrían dado golpe de estado desde el almugre en la OEA, ¿no? Y casi 60 días para dar un resultado al fin en definitiva. Oiga, y en estos resultados, siendo ellos los dueños del poder, acaban de perder precisamente una curul en el exterior los de la derecha, extrema derecha. Sí, y recordar que esa diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue del más del 7%, nunca antes visto dentro de nuestra democracia colombiana. Entonces digamos que sí es una diferencia bastante grande para generar esas suspicacias de ese proceso electoral. Por otra parte, indicamos en hechos noticiosos del ámbito internacional, nos trasladamos a Rusia. Así es, Rusia, exclusivamente San Petersburgo, que queremos darle un pequeño contexto a nuestra audiencia de Radio Clarín de Colombia. San Petersburgo es una ciudad rusa situada sobre la desembocadura del río Neva en el Golfo de Finlandia. Con más de 5.500.000 habitantes, es la segunda ciudad más poblada e importante del país, solo superada por la capital, Moscú. Se le conoce también como la Venecia del Norte por sus numerosos canales. Ahora, como noticioso, informamos que el presidente de Ucrania no tiene poder en su país, tan solo es un actor de los Estados Unidos de Norteamérica. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Rusia, San Petersburgo, Igor Lidovsky. Adelante, Igor. Buen día, audiencia. Me preguntaron mucho cómo es posible el nazismo en Ucrania si el presidente de Ucrania es judío. Amigos, el presidente de Ucrania no tiene poder en Ucrania. Los Estados Unidos controlan las tropas directamente y Zelensky es solo la cabeza en la televisión para crear una imagen de un joven demócrata que lucha por el futuro europeo. Esto es Hollywood barato. Probablemente por eso decidieron hacer el presidente desde un actor. Su única tarea es hablar un texto memorizado con lágrimas en los ojos, por lo que se dedica a recorrer por los parlamentos de países extranjeros en lugar de dirigir el ejército. Las tropas de Ucrania están dirigidas por generales estadounidenses que sirvieron en Irak a través de sus hombres como Avakov y otros que tenían amistad con Biden y su hijo aún en 2014 y crearon una bestia fascista en Ucrania. Desde Rusia para Radio Clarín de Colombia, les hablo Igor Lidovsky. Gracias Lidovsky. Igor, precisamente esta es una de las características de su noticiero Radio Clarín de Colombia, querida audiencia, es que más allá de la noticia es la de informar y formar. Gracias, Edgar. Las disputas en el frente gobernante en Argentina están al rojo vivo. Oiga pues, mucho cuidado. Mientras continúan reclamos al presidente Fernández, Alberto Más, con la noticia desde Argentina. Adelante, Alberto. Buenos días, un abrazo afectuoso a todas y todos los trabajadores en este día de lucha y que nos quede claro, vamos a vencer. Las disputas en el frente gobernante en Argentina al rojo vivo, mientras continúan los reclamos internos al presidente Alberto Fernández para que vuelva a convocar a la mesa política del Frente de Todos, donde se sentaban oportunamente Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Y el mandatario sigue siendo oídos sordos, al tiempo que los halcones del albertismo aseguran que responderán con gestión y organizan una marcha para hoy, 1 de mayo, con movimientos sociales y sin el movimiento obrero.
Sostuvieron que los únicos voceros del gobierno serán aquellos que hablen de la gestión, como Matías Culfas o Cecilia Todesca, y que no se responde, fue el mensaje unificado entre los halcones del albertismo a las críticas recibidas. Hay una marcada línea divisoria en el albertismo entre quienes sostienen la posición del propio Alberto, de mantener la unidad a pesar de todo, y los que quieren expulsar a los referentes kirchneristas del gobierno. Mientras tanto, el albertismo hace oídos sordos al reclamo de reconstituir la mesa política al Frente de Todos, pero el Frente en la provincia de Buenos Aires, el PJ bonaerense que encabeza Máximo Kirchner, anunció que avanzará con lo que llamaron la institucionalización del Frente de Todos en la provincia. El gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario recibieron al presidente del PJ, al Frente Renovador, al Frente Grande, a Colina y a Nuevo Encuentro. Y confirmaron que habrá una institucionalización de las mesas provinciales en varias jurisdicciones del país. Este proceso que anunció el kirchnerismo bonaerense también cayó mal en la Casa Rosada. Sucede que si el albertismo continuará sin escuchar el reclamo de unidad, entonces los sectores mayoritarios del Frente la harán de todas formas. Y este domingo 1 de mayo, los movimientos sociales que respaldan a Alberto marcharán para mostrar su apoyo al mandatario. Pero la CGT, la Confederación General del Trabajo, decidió no adherir a la convocatoria, a la espera de la reapertura de las paritarias y los resultados de las medidas contra la inflación, además de la decisión de no alinearse en la calle en función de las internas del Frente de Todo Gobernante. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Mas. Gracias, Alberto Mas, que al principio lo estaba confundiendo con Alberto Fernández, porque juntos son de la querida hermana República de Argentina. Ampliamos hechos noticiosos ahora desde Chile. Hoy se conmemora el día 1 de mayo en ese país a instancias del colectivo llamado La Clase. Por lo tanto, hoy se moviliza la ciudadanía por todas las calles principales, secundarias y terciarias de ese país. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Chile, Enrique Sáenz. Lo escuchamos, Enrique. Desde Chile para Radio Clarín de Colombia. A días del 1 de mayo, la conmemoración de los mártires de Chicago, hoy día 29 de abril se realizará una actividad convocada por un pequeño colectivo que se llama La Clase. La Clase es un colectivo de trabajadores que se ha decidido a levantar como consigna el control obrero, la creación de consejos de trabajadores y a la vez impulsar las demandas de la clase obrera, de la clase trabajadora chilena, en contraposición de la burocracia sindical. En este marco se ha convocado a un espectro importante de compañeros de la clase trabajadora para reunirnos, debatir, conversar y aunar esfuerzos en función de nuestras demandas y luchas. Esto se da también en un contexto donde las centrales burocráticas, amarillas y patronales han pactado con el gobierno un acuerdo de aumento salarial miserable, obviamente, que en nada soluciona la angustiosa situación por la cual pasa el pueblo de Chile, donde el aumento de los precios de los productos básicos es pan de cada día. El gobierno progresista de Boric está aplicando las mismas recetas de bonos y ayuda focalizada en una clara política neoliberal como sus antecesores, Piñera, Bachelet, Lagos y los demás gobernantes que ha tenido Chile a partir del año 90. Crear una fuerza obrera, un poder obrero autónomo, independiente, en rumbo hacia la generación de una conciencia de clase que lleve a la clase trabajadora de ser una clase en sí para que pase a ser una clase para sí y hacer la revolución. Esa es la idea. Desde Chile para Radio Clarín de Colombia les habló Enrique Sáenz. Gracias Enrique, y de verdad que se nota la fatiga ya. Con más calma, compañero Enrique, precisamente el que necesitamos corresponsal para muchos días. Es porque, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia, se coloca las botas y está allá donde se genera la noticia, no copia y pegue. Gracias, Enrique.
Ahora de allá de la hermana República de Chile nos regresamos a Colombia, Calarcá, donde está mi paisano. Allí precisamente recordando el 28 de abril. Que más de uno decía que se iba a acabar Colombia, pues que esto iba a volver, no sé, que con las barras, no sé qué, que mejor dicho, satanizando a todo el mundo. Allí se nos presenta precisamente en Calarcá, Quindío, el fragmento de la conmemoración de lo que fue el estallido social aquel 28 de abril, en memoria de los caídos del paro del 2021 en la Plaza de Bolívar de Armenia. Escuchemos pues a nuestro corresponsal John Jairo Salinas a través de uno de sus propios poemas. Adelante, John Jairo. Reclamarlo de mi autoría, que se llama Muertos esculpidos en la paz negada. Los muertos ya no son muertos, los borraron de la memoria, de un mundo sin memoria, pero inmortalizamos su eterna gloria en la quimérica paz, en una triste historia donde los vivos son experimento de guerra, en un sistema lleno de odio, mentiras e hipocresías. En sus rostros le soplan sus rabias, en las tumbas calaveras danzan de rabia. Ya no hay paz, la muerte es un canto de guerra, el agua ya no es para la alberca, tirios y gobernantes son una vergüenza de un poder sin vergüenza. Son como aves de carroña, todos se lo devoran, el aire, el oxígeno, el agua, la vida. Son para alimentar sus ansias de poder. El dinero, estiércol de un capitalismo depravado y degradado. Compran armas para cercenar la vida de humildes luchadores y luchadoras sociales. Es así, la voz de nuestros corresponsales donde está la noticia, en este caso allá en Calarcá, Quindío, República de Colombia, Suramérica. Gracias, John Jairo Salinas. Continuamos con hechos noticiosos desde Venezuela, no sin antes mencionar que el video ha sido difundido en nuestro canal de YouTube y en clarindecolombia.info para más información. Se trata del encuentro por la paz realizado en Venezuela y una delegación colombiana interviene en ella. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal Berta Yuberchechi. La escuchamos, Berta. Que nos respalden para que la paz no sea un solo sueño. Nosotras las mujeres de CONAMU, que hacemos parte de diversas organizaciones de mujeres campesinas, indígenas, afro, mujeres trans, firmantes del acuerdo de paz, estamos unidas para luchar contra la política neoliberal del gobierno colombiano. Pese a la situación de violencia, inseguridad y justicia social por la política colombiana que estamos sometidos los firmantes de paz. Denunciamos la arbitrariedad cometida contra mi compañera Olga Marcela Rico, más conocida como Manuela Marín, quien hace parte de la delegación de los firmantes de paz que venía también a este encuentro, cometida por el magistrado de la JEP, Pedro Julio Maecha, al violar las disposiciones establecidas en el acuerdo final de paz, desconociendo sus derechos a la reincorporación y vulnerando el principio de presunción de inocencia con la negación al permiso de salir del país que se imposibilitó estar hoy aquí con nosotras acompañándonos. Reafirmamos las candidaturas de Lorena Peña a la presidencia, de Gloria Inés Ramírez a la vicepresidencia y, por último, sé que el tiempo es muy limitado y de verdad
Todos estos espacios destrozan el corazón, destrozan el alma, porque nosotros tenemos una lucha firme para implementar el acuerdo de paz. Y queremos invitarlas a todas ustedes a la 5ª misión internacional de seguimiento de enfoque de género del acuerdo de paz, realizado por FEDIC en la primera semana de noviembre del año 2022 en Colombia. Las esperamos y unámonos para que la paz no sea un solo sueño. Gracias. Para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberche. Hombre, qué lindo de las comunicaciones, en este caso el internacionalismo proletario y popular de su noticiero Radio Clarín de Colombia hace que nuestra corresponsal Berta Yuberche, la boricua, la puertorriqueña, se haya desplazado desde allá hasta Caracas, Venezuela. Es de resaltar tanto a la delegada por Colombia, que es la que acaba de intervenir, como a nuestra corresponsal Berta Yuberche, en el encuentro con las representantes de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en Venezuela. Gracias, Berta Yuberche. Y nos vamos para el Pacochal, decía una canción precisamente por allá. Nos vamos más lejitos, al otro lado del charco. La paranoia contra Moscú, amén de los dictámenes del mandíbula larga, Biden, no sé cómo carajo se pronunciará, se posesiona en la misma Suecia que cree ahora que Putin les invadirá, después de que en otrora, fieles amigos. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal José Cheo Sánchez desde Suecia. Adelante, José Cheo. Hola amigos y amigas. He aquí mi boletín de noticias. Siguen la paranoia sueca de creer que los rusos pueden invadir también a Suecia. Y sin embargo, no hay ningún impedimento contra los misiles rusos que alcanzan a 200 kilómetros, que pueden destruir rápidamente las bases de la OTAN en la región nórdica. Una membresía de Suecia y Finlandia en la OTAN crearía un mundo inestable. Hay 3 conclusiones importantes para que Suecia se retire de la guerra en Ucrania. Primero, no debemos preocuparnos de que Rusia de Vladimir quiera conquistar un país occidental. Si observamos una regla empírica para invasiones y ocupaciones en la teoría militar estadounidense, Rusia ha entrado con menos de 1/5 parte de la fuerza que habría sido necesaria. Deberían haber entrado con al menos 1 millón de hombres para tener éxito. Sin embargo, los suecos siguen en su afán de, ya con el 1 de mayo encima, de querer entrar en la organización criminal como es la OTAN. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Oigan pues amigos de la OTAN, la expansionista invasora OTAN, orientada a los dictámenes de Estados Unidos de Norteamérica, aquellos que dicen que sin arreglar su patio trasero en la casa se van a ir a ayudarle a Ucrania. Bueno, ojalá según lo que dijo Putin, que advirtió a Occidente de que podría darles un cariñito lanzado desde allá y de cortesía desde Moscú. Cuando esto se esté dando, vamos a ver los esconderos a peso, quiénes quedan, quiénes quedamos. Gracias, José Cheo. Ampliamos hechos informativos ahora desde Bolivia, porque gracias a las buenas políticas de gobierno, goza de la más baja tasa de inflación hasta el momento en ese país boliviano. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, que se ubica en Bolivia, Fernando Gonzaga. Lo escuchamos, Fernando. Buenos días, audiencia. Quiero hablarles de un tema muy delicado que es la inflación. Pero, ¿cómo Bolivia se ha librado de este mal? Los inmensos recursos obtenidos a partir de la nacionalización de los hidrocarburos permitieron seguir una política de apreciación del boliviano que ha contribuido a la baja inflación. El problema es tal que la inflación en las 5 mayores economías latinoamericanas ha llegado a su récord de los últimos 15 años, pero Bolivia es un país libre de inflación gracias a las políticas actuales del gobierno. En Bolivia,
el índice de precios al consumidor se mantiene estable cuando en los países vecinos y de medio mundo el alza de precios se dispara. Incluso cuando aquí teníamos una baja en el mes de febrero y marzo del 0.1%, mientras que la inflación interanual en Bolivia quedó en 0.77%. El FMI pronosticó que en Latinoamérica la tasa de inflación sería de 10% a finales de años. Las principales economías latinoamericanas se resienten por aumentos mucho más pronunciados, como por ejemplo Brasil 11.3%, Chile 9.4%, Colombia 8.5%, México 7.4%, Uruguay 9.4%. Roberto Lacerna, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, dijo a BBC Mundo que es muy difícil de explicar que Bolivia tenga una inflación tan baja en este momento. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando González. Gracias, Fernando. Nos vamos a ir. ...40% de las florestas nativas destruidas en el mundo están en el Brasil. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola, audiencia. Seguimos con las noticias del gigante de costado para Latinoamérica. Noticias de Brasil. Salió un informe de la devastación de las florestas tropicales y florestas originarias en escala mundo. Y a cada 10 metros cuadrados de florestas que fueron devastadas en los últimos años, Brasil corresponde al 40%. Y tuvimos un avance de deforestación y de devastación de los biomas nativos desde el año 2016, justamente el año que se hizo un golpe de Estado en Brasil, donde se puso el apodo de impeachment, porque no había causa jurídica necesaria para el impeachment. Estamos avanzando a un punto donde la Amazonía ya no se va a generar sola, o sea, se va a necesitar una intervención humana en espacio protegido para salvar la Amazonía. Y el régimen de lluvias y de sequías en Brasil pasan por los llamados ríos voladores que salen de la Amazonía. Es todo un desastre y eso es muy grave. Para el Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno Lima. Continuamos con hechos noticiosos importantes en su noticiero Radio Clarín de Colombia. Central Obrera Boliviana y el gobierno acordaron incremento salarial que fue rechazado por el Magisterio y Confederación de Campesinos. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Lo escuchamos, Edgar. Buen día, estimada audiencia. La Central Obrera Boliviana y el gobierno acordaron un incremento salarial que es rechazado por el Magisterio Nacional y la Confederación de Campesinos, que acusan a la Central Obrera Boliviana de chantajista y prebendal arrimada al gobierno. Anuncian que el 1 de mayo será un día de protesta contra el gobierno y por tanto contra la Central Obrera Boliviana. Y como si esto fuese poco, el gobierno señala que el incremento salarial será aplicado solo en los sectores de salud y educación. Mientras, crece la percepción de que el gobierno administra el país con gran participación de pititas o golpistas que ocupan diversos cargos públicos, agravando la lucha interna de la militancia del movimiento al socialismo, que se divide entre evistas y no evistas, es decir, entre los que promueven el retorno de Evo Morales a la presidencia del país en próxima gestión y los que promueven excluirlo del movimiento al socialismo en un Congreso Nacional. Al parecer, estamos en una situación en que Bolivia es dirigida por supuestos socialistas denominados progresistas que asumen cada vez más posiciones neoliberales y que los efectos del golpe de Estado del 2019 subsisten en el gobierno de Luis Arce Catacora. Y el retorno de Evo Morales
tampoco es garantía para retomar el olvidado proceso de cambio. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Es el problema de no llamar a todos los sectores o actores sociales a la mesa de concertación. Gracias, Edgar Freddy. Ahora nos vamos más para el centro de Centroamérica. Al estilo de la vieja Roma, el gobierno del Mandíbula Larga excluye a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Y nos lo hace saber nuestro corresponsal Tony López. Adelante, Tony. Buenos días, audiencia. En un hecho sin precedentes y al estilo de la vieja Roma, esclavista y feudal, el gobierno del supuesto demócrata Joe Biden ha decidido excluir a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla señaló que el presidente Biden se aparta de la política del gobierno de Obama, del que él era vicepresidente, e incluso de Trump, que invitó a Cuba a la Cumbre de Lima. El país anfitrión de la cumbre no tiene ningún derecho a imponer exclusiones, pero el mundo debe saber que la política dictatorial del gobierno de Estados Unidos desde hace más de 60 años tiene la forma de agredir de diversas maneras a Cuba y a los países que, como Nicaragua y Venezuela, no se le subordinan. La exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen una decisión política motivada y se basa en acusaciones falsas y el uso del doble rasero para ocultar la verdadera naturaleza de esa exclusión, todo vinculado a la política interna y electoral de Estados Unidos. Debieran comprender el gobierno de Estados Unidos que la región de América Latina y el Caribe ha cambiado para siempre, no hay cabida para restaurar la doctrina Monroe y la visión panamericanista contra la que luchó Bolívar y José Martí. Para Radio Clarín de Colombia, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Ojalá que mejore pronto, hombre. Vea, esto es la convicción en las comunicaciones y la convicción ideológica, política también de la causa. Tony López, con casi ya 90 años, con quebrantos de salud que lo llevan a la cirugía esta semana, y no renuncia a estar ahí a discreción de cañón en la comunicación. Gracias, Tony. Continuamos con hechos informativos del ámbito internacional a través de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Dos temas de carácter nacional en Bolivia tienen que ver con el tema de la golpista y el tema internacional con el ámbito de la denominación mestizo en el censo 2022 de la población y vivienda. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Bolivia, Gabriel Villalba. Lo escuchamos, Gabriel. Buen día, audiencia. 3 temas marcan la agenda política en Bolivia, 2 de carácter nacional local y 1 de carácter internacional. Los 2 nacionales tienen que ver fundamentalmente con el tema de Yanine Áñez. Juicios ordinarios versus juicios de responsabilidades. Pareciera un falso debate que se ha instaurado en la sociedad boliviana, pero sin lugar a dudas, uno no excluye al otro. Es decir, la continuidad de los juicios, golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2, previos al 12 de noviembre, cuando Yanine Áñez se autoproclama, no excluye las 4 proposiciones acusatorias que cursan en la Asamblea Legislativa Plurinacional en el periodo de 11 meses, donde Yanine Áñez cometió delitos inherentes a su cargo como mandataria. Ilegal, inconstitucional, ilegítima, pero mandataria al fin, que tuvo control sobre las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, nombró su propio gabinete ministerial, determinó los hilos económicos y financieros del país. Entonces, para toda la gente que escucha este gran programa, pues se debe realizar esa valoración de complementación entre los juicios ordinarios con los juicios de responsabilidades. Uno no excluye al otro y eso hay que informarlo a cabalidad. El segundo tema tiene que ver con la denominación mestizo en el censo 2022 de población y vivienda que se va a realizar en nuestro país. Por supuesto que se debe generar también bastante énfasis en que todo boliviano por sus venas
tiene sangre indígena, eso no se puede negar. Ahora bien, el pertenecer a una de las 36 nacionalidades aymaras, quechos, tupí-guaraníes no excluye ser boliviano, ni viceversa, ¿no? Entonces, es una categoría ficticia armada por el neocolonialismo, esta categoría de mestizo, ¿no? Que trata de negar la propia indianidad boliviana. Por otro lado, en el aspecto internacional, pues Bolivia es un referente de la nacionalización del litio que se está tratando de replicar en México a partir de la estrategia del presidente AMLO de nacionalizar sus reservas de litio, ¿no? Bolivia es referente mundial, vuelve a serlo. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les saluda Gabriel Villalba. Gracias, colega Gabriel Villalba. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.